Mi trabajo también forma parte del resultado del proyecto de historia del Centro de Estudios Martianos y en esta ponencia, que es una parte de la investigación, pretendo explicar las coherencias estratégicas entre la base programática del Partido Revolucionario Cubano con el accionar de los clubes profesionales de clase media ilustrada de corriente liberal durante la guerra necesaria. Ya. Entonces, coordenadas esenciales para entender el proceso de la investigación. La guerra necesaria es conocida como la revolución de los médicos. Se le atribuye a José Martí la frase de que los médicos siempre eran bien recibidos, que a unos le debían la vida, otros le debían dinero, y por tanto los médicos estuvieron muy imbricados en el proceso de preparación de la gesta del 95. ¿Qué ocurre cuando comienza la guerra como tal? ¿Por qué surgen los clubes conformados por médicos, dentistas y farmacéuticos llamados clubes profesionales? Primero, porque paulatinamente, a partir de la ley que impone Weyler, que afecta a la rama tabacalera, que era la compra del tabaco, en Pinar del Río le impide que llegue a los Estados Unidos, eso hace que se empiece a sustituir, es decir, disminuyen los clubes obreros que su economía estaba basada en la industria tabacalera y comienzan a surgir otros clubes que no dependían del tabaco. Y, segundo lugar, el Ejército Libertador no tenía una administración militar que permitiera la distribución de alimentos, ropa, zapatos, medicamentos y armas. Es decir, siempre hablamos de las armas, pero un soldado necesita todo esto para poder sobrevivir en la manigua. El Ejército Libertador era un ejército irregular y por tanto, una tropa irregular, y por tanto necesitaba del apoyo del pueblo cubano para poder solventar todas estas necesidades. Así, los clubes profesionales de la emigración en los Estados Unidos se fundan, el Club Profesional Federico de la Torre en Tampa el 29 de abril de 1896, el Club Profesional 27 de noviembre en Cayo Hueso en junio de 96 y el Club Profesional Oscar Primeyes en Nueva York en agosto de 1896. Estaba conformado en su directiva en médicos, dentistas y farmacéuticos. ¿A qué me refiero con esto? Hay otros miembros que no son profesionales, pero siempre en la directiva y quienes dirigían los caminos del club eran médicos, dentistas y farmacéuticos, es decir, galenos, profesionales, y tenían como misión especial gastar sus fondos y todas las acciones que realizaran, auxiliar sanitariamente al Ejército Libertador y a la delegación plenipotenciaria, es decir, a Tomás Estrada Pano. Entonces, vamos hacia las coherencias. Primero, existe una coherencia entre los propósitos concretos del programa que están reflejados en las bases del Partido Revolucionario Cubano en su artículo 8º con los deberes de las asociaciones expuestos en el tercer artículo de los estatutos secretos. Así vemos que el segundo y tercer deber de los estatutos, que refiere a llegar fondos de guerra, y el tercer deber de los estatutos, fondos de acción, corresponde al cuarto propósito de las bases del PRC, que es allegar fondos de guerra y acción. El cuarto y quinto deber de los estatutos secretos, del artículo 3A, está unir y disponer para la acción elementos revolucionarios, es decir, enrolar adictos. Y el quinto, impedir que se desvíen de la obra común los elementos revolucionarios. Esto responde a unir en un esfuerzo continuo común la acción de todos los cubanos residentes en el extranjero, es decir, a unar voluntades. Y el primer deber de los estatutos secretos refiere tareas especiales que tenían que realizar los clubes revolucionarios de manera general en correspondencia a las necesidades que tuvieron las comunidades de emigrados donde ellos vivían. Y el sexto, recoger y poner en conocimiento del delegado por medio del cuerpo de consejo todos los datos que le puedan ser útiles, en este caso para la organización revolucionaria dentro y fuera de la isla, pero cuando comienza la gesta es para lograr la independencia cubana. Estos dos últimos que le digo responden a los 5 propósitos que están reflejados en el artículo 8º de las bases. Además de esto, Martí refiere en la carta al Club de Kingston en mayo de 1892 que la guía general, es decir, que los estatutos secretos, que es en una de las pocas cartas en las que él habla completamente de los estatutos, refiere que los estatutos secretos serían la guía general de las acciones de los clubes revolucionarios. Sirva este análisis que voy a hacer ahora en correspondencia entre las acciones realizadas por los clubes profesionales durante la guerra necesaria para alcanzar la independencia cubana. Tengo que bajar la velocidad porque me conozco. Entonces, segundo deber de los estatutos, allegar fondos de guerra, que corresponde a allegar fondos de acción y de guerra. ¿Cuáles fueron las acciones de los clubes profesionales? Emplear sus recaudaciones en auxiliar al Ejército Libertador con el envío de efectos varios,
ropa, zapatos y demás, y material sanitario. Este último incluía botiquines, medicinas, material de curación quirúrgica e instrumentos quirúrgicos. Ellos además lo enviaban estas remisiones a través de las expediciones y verificaban su utilidad en la manigua, viendo además que muchas veces las remisiones que ellos enviaban no llegaban al Ejército Libertador. El Estatuto 3, que responde a los fondos de acción. ¿Qué acciones realizaban? Los miembros de los clubes profesionales cumplían con su cotización, cada uno de los clubes decidía la cuota que iba a entregar y recaudaban por otros medios como fueron las colectas extraordinarias, los certámenes literarios, conmemoraciones, venta de publicaciones, entre otras. En cuanto a los fondos de acción, los clubes profesionales empleaban parte de sus recaudaciones para costear gastos internos, pago a los recaudadores, meeting y publicaciones, para consolidar el ideal independentista y el reconocimiento de la liberancia cubana. Porque ¿qué sucedía? Cuando Martí explicaba la división de los fondos, decía que cuando comenzara la guerra, todos los fondos iban a pasar a la guerra, pero en el orden práctico, esta emigración, estos clubes, dejaron siempre una pequeña parte para estos gastos internos de los clubes profesionales, es decir, de los clubes revolucionarios en general. Entonces, cuarto deber de los estatutos, que es en el camino de enrolar adeptos, uno de los objetivos esenciales que tenían los clubes revolucionarios. ¿Qué actividades realizaron? A través de la correspondencia se verifica que enrolaban adeptos a través de la atracción y la cordialidad, y cada una de ellas tenía como su estrategia. Para lograr enrolar adeptos, fundaban sucursales en otras ciudades de la emigración. Por ejemplo, fundaron un club de niños en Nueva York, los del Club Oscar Primella, que es el de Nueva York. Realizaban propaganda política en países de otros continentes, como en Guatemala, como en Italia. Iban recaudando y iban sumando personas a la causa. Resalta la incorporación de profesionales médicos a las filas mambisas, respondiendo a una gran necesidad que tenía el Ejército Libertador, que era que existían pocos médicos en la manigua. Y varios de los miembros de estos tres clubes profesionales, en las expediciones, venían hacia Cuba a ayudar, en este sentido, ayuda sanitaria. Recomiendan a diversos jóvenes, fundamentalmente médicos o estudiantes de medicina, para apoyar en la guerra. Y recomiendan a varias personas que ellos conocían como profesionales destacados para sumarlo a la representación del partido en trabajos diplomáticos y de opinión pública. Y también realizaba, tanto el Club de Tampa como el Club de Nueva York, realizaba reconocimiento facultativo a los soldados que iban a ser expedicionarios para que cuando llegaran a Cuba no fueran un impedimento, es decir, realmente aportaran como soldados. El quinto deber se ve reflejado en pedir que se desvíen de la obra común los elementos revolucionarios. Se ve reflejado esencialmente en el periódico Patria. Organizan mítines y conmemoraciones, pronuncian discursos en estas actividades, fundan periódicos como la revista de Cayo Hueso, que la funda el presidente del Club 27 de noviembre, para defender los ideales independentistas. En el periódico Patria expresan sus actitudes de intransigencia revolucionaria en dos ejemplos claves. Cuando ocurren los rumores alrededor del médico Máximo Sertucha en la caída del combate de Antonio Maceo, ellos explican que los médicos que desertaran pues tenía que ser considerado como traición a la patria. Y cuando la emigración patriótica, cuando comienza la intervención, que los clubes empiezan a dejar de recaudar, el Club Oscar Primella se le publica una carta en la que dice que todavía no se ha terminado la guerra y por tanto hay que seguir apoyando al Ejército Libertador. Y sobresale que la mayoría de los artículos de los clubes profesionales ensalzan su propio accionar de auxilio a la delegación y al Ejército Libertador, reflejando, a pesar de la idea inicial de Martí, sus fuertes intenciones políticas en la vida pública, mañana, así lo decían, la vida pública de la futura República Cubana. Entonces, en cuanto a las tareas especiales en la comunidad de emigrados cubanos, auxiliaban a los patriotas, es decir, a los oficiales mambises que llevaban heridos. Un caso significativo es Agustín Cruz, que es de Las Villas. Los auxiliaban, los curaban, entre ellos consultaban qué era lo que tenía y se le comunicaba al delegado. Participaron en la preparación de los expedicionarios, le decía, con el reconocimiento facultativo y también con la impartición de conferencias a esos expedicionarios de primeros auxilios ante una herida o una enfermedad. Y ante la grave situación también que se vivió a finales del 98, por ejemplo, en el Club de Tampa, se sumó al proyecto de cantinas o cocinas económicas para brindarle apoyo a los emigrados pobres. Y el sexto deber, que era el que le entregaba información o conocimiento al delegado,
por medio de los cuerpos de consejo no se realizaba a través de los medios de los cuerpos de consejo, sino que era en comunicación directa con los clubes profesionales, con el delegado, enviaron información útil para alcanzar la victoria Mambisa. Entre esas acciones está que usaban las expediciones en las que enviaban los medicamentos, ahí aprovechaban y enviaban la correspondencia, esencialmente o fundamentalmente entre el delegado y la oficialidad Mambisa. Además, y esto es muy importante, los clubes profesionales realizaron una acción fundamental encaminada al reconocimiento de la beligerancia cubana por los Estados Unidos, la redacción de un manifiesto de protesta para denunciar a España por su proceder cruel e inhumano en la lucha por la independencia cubana, presentado ante el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1897, a través del delegado Betances. De hecho, este manifiesto está escrito en francés, escrito por los emigrados estadounidenses. Asimismo, denuncia las atrocidades de la metrópoli española contra los mambises mediante la carta abierta a la señorita Clara Barton, presidenta de la Cruz Roja Americana, la cual resulta al final de la guerra en la intervención humanitaria de esta institución en el año 1898. Y por último, después de haber expuesto las evidentes coherencias que hay entre el accionar de los clubes profesionales con los deberes de las asociaciones, pasaré ahora a hablar de enunciar las demás coherencias estratégicas que existen. Pero es importante porque a mí eso me lo reafirmó mucho la idea que cada una de las acciones, no hay acciones que sobren, cada una de las acciones responden a uno de los deberes del artículo 3º de los estatutos, a uno de los deberes de las asociaciones. Existe además una coherencia entre la membresía de los clubes profesionales con la clase media ilustrada. Los clubes profesionales están conformados por clase media ilustrada y la clase media ilustrada fue el grupo social dirigente del Partido Revolucionario y de la guerra. ¿Por qué? Porque esta clase era la instruida y era la que se pensaba para la época, la que evidentemente tenía que dirigir el proceso revolucionario. Existe una coherencia entre la clase media ilustrada y la corriente liberal en el Partido Revolucionario Cubano. Esta clase media es esencialmente liberal, pero si nos basamos en lo que explica el historiador Joel Cordoví, nos damos cuenta que a mente que existe un liberalismo radical y un liberalismo conservador, podemos determinarlo así, cada una de estas tendencias no es que en su grupo pensaran idénticos, sino que ante los diferentes problemas que podía tener la futura república, cada uno de estas personas que pertenecían a estas tendencias pensaban de manera diferente cada ser humano que pudiera pertenecer a los clubes profesionales. Tal es así que cuando Martí escribe los estatutos secretos, lo escribe sobre la base de lo que hablaba Luis Enrique, la concepción del equilibrio de las fuerzas sociales. Amén de que la clase media ilustrada fuera la que dirigiera el proceso revolucionario, iba a existir un equilibrio entre todas las fuerzas sociales y todas iban a tener posibilidad en la nueva república. Y en esos mismos estatutos es por eso que también afirma que los estatutos afirman que la clase media sí era la que iba a dirigir la revolución. Y que los clubes profesionales, la coherencia que hay entre los clubes profesionales y los estatutos secretos, conformada los clubes por la clase media ilustrada y esencialmente de corriente liberal, a guiarse por los estatutos secretos, nos muestra que se rigen organizativamente por las concepciones martianas, es decir, por los estatutos secretos y por las bases, pues valoraron como muy efectiva la estrategia organizativa de José Martí, pero no comparten las maneras de pensar, ni con el apóstol, ni entre ellos mismos. Y ahí es donde va el análisis a posterioridad que leerán, que es que el liberalismo como corriente de pensamiento no fue el culpable del triste final de la guerra necesaria, sino más bien, o yo me acerco hasta este momento, a que fue la mentalidad de dependencia a la tutela extranjera. Y concluyo afirmando la idea esencial de mi trabajo. Existen coherencias estratégicas entre los clubes profesionales de clase media ilustrada, esencialmente de corriente liberal, de su accionar para auxiliar a la guerra necesaria, con la base programática del Partido Revolucionario Cubano, fundamentalmente con los estatutos secretos. Y me van a tener que poner en cámara lenta. Bien, muchas gracias. Un aplauso.